Los tratados internacionales son fuentes del derecho que se caracterizan por tener una doble naturaleza. Por un lado, una naturaleza interna y, por otro lado, una naturaleza internacional. La faceta internacional viene caracterizada porque los sujetos que elaboran esta fuente del derecho, los tratados internacionales, son sujetos propios del derecho internacional, esto es, los Estados o las organizaciones internacionales, de manera tal que los tratados internacionales pueden ser elaborados o bien a través de la negociación establecida entre dos Estados o bien a través o en el curso de la negociación establecida entre un Estado y una organización internacional, o incluso, en otras ocasiones, la mayoría, en las discusiones, negociaciones habidas en el seno de las asambleas que están dentro de las organizaciones internacionales. Así pues, el procedimiento de negociación, el procedimiento de elaboración de este tipo de normas es fundamentalmente internacional. ¿Cuál es la faceta interna de este tipo de fuentes, de los tratados internacionales? Pues es doble. Por un lado, la participación del Estado en la elaboración, en el procedimiento de elaboración de este tipo de fuentes es importante. En algunas ocasiones hay una participación directa, es decir, una intervención en la negociación, sobre todo en los tratados que conocemos como tratados bilaterales, es decir, entre dos Estados o entre un Estado y una organización internacional. En esa participación en la elaboración de los tratados, quien interviene es el Gobierno de la nación, que en el caso de España tiene la competencia para las relaciones internacionales en virtud de lo dispuesto en el artículo 97 de la Carta Magna. Además de eso, y en la medida en que el Gobierno no tiene la potestad legislativa que está en manos del Parlamento, el Parlamento también interviene en el procedimiento de elaboración de los tratados. Veremos después de qué manera lo hace el Parlamento español. Junto a ello, es decir, junto a esa intervención interna nacional en la elaboración de los tratados, tenemos una siguiente fase de intervención o de participación, y es la que se refiere a la ejecución del tratado. Este tipo de fuentes no basta, obviamente, con negociarlas e incorporarlas a nuestro ordenamiento interno, sino que una vez que están incorporadas al ordenamiento y que son fuentes, como lo es la ley, el reglamento, el Estatuto de Autonomía, otra serie de fuentes internas, además es preciso respetarlas, es preciso aplicarlas. Son fuentes directamente aplicables por la jurisdicción ordinaria. En la Constitución española, ¿cómo y dónde se recogen los tratados internacionales? Pues bien, se recogen en los artículos 93 a 96. Los artículos 93 y 94 hacen una tipificación, una clasificación de los tratados internacionales en virtud del tema sobre el que tratan. Y en virtud de ese tema se clasifican y después se les asocia un procedimiento específico interno de elaboración. En el artículo 93 se recogen aquellos tratados por los cuales el Estado español cede competencias que le son propias a una organización internacional. Aunque en el artículo 93 no habla de la Unión Europea ni de las comunidades europeas, este artículo se redactó específicamente pensando en la incorporación posterior de España a las entonces comunidades europeas, hoy Unión Europea. Para los tratados del artículo 93, es decir, aquellos por los que se ceden competencias, la Constitución prevé un procedimiento particularmente agravado. Es necesario que el Parlamento Nacional, el Congreso de los Diputados concretamente, apruebe mediante una ley orgánica la autorización a la ratificación de este tipo de tratados. En el artículo 94, la Constitución fija un sistema de lista, es decir, da una serie de temas sobre los cuales, en el caso de que los tratados se refieran a ellos, es preciso que el Parlamento dé una autorización a la ratificación. Son los tratados, por ejemplo, que se refieren a temas de derechos humanos, los tratados que pueden suponer una modificación de una ley interna, los tratados que suponen un compromiso económico por parte del Estado o los tratados que tienen que ver sencillamente con la fijación de las fronteras. En estos casos no se exige una ley orgánica, ni siquiera una ley ordinaria para autorizar la ratificación. Sencillamente un acto de autorización que no adopta necesariamente la forma de ley. ¿Qué nos dice el artículo 95? El artículo 95 prohíbe
entre comillas, firmar tratados que sean contrarios a la Constitución, pero lo enuncia en positivo. Lo que se dice en este precepto es que cuando el Estado español quiera ratificar un convenio contrario a la Constitución, deberá realizar un control previo de manera tal que o bien el Tribunal Constitucional o bien establezca que es imposible firmar ese tratado en esas condiciones, o bien establezca que es necesario reformar la Constitución. Por último, el artículo 96 establece cuáles son las reglas de aplicabilidad de los tratados. Establece, por ejemplo, que no se puede modificar, suspender la aplicación de un tratado internacional por efecto de una ley interna. Muchos autores entienden o deducen de este precepto que los tratados internacionales ocupan en España una posición superior a la de la ley, pero no existe unanimidad en este planteamiento. También podemos entender que lo que hay es sencillamente un desplazamiento de la ley interna por efecto de la aplicación del tratado internacional y no necesariamente una organización jerárquica entre estos dos tipos de fuentes.